por tu promesa, Señor, por tu promesa, porque lo dijiste y es así. Estás aquí y estás en nosotros también, Señor, y estás y nos acompañás, y cuando salgamos de aquí vendrás con nosotros, Señor, también, porque te buscamos, porque, como decía el salmista, porque he puesto al Señor delante de mí, está a mi diestra, no seré conmovido. Señor, gracias, gracias, porque confiar en vos es el principio, Señor, y trabajar esta fe es lo importante, Señor, que cada día nosotros podamos confiar, estar seguros de tu presencia y caminar más cerca de vos, caminar cercanos a tu corazón, Señor, y que pongas, como dice esta canción, tu corazón en el nuestro, para que podamos pensar como vos pensás, podamos hablar como vos hablás y podamos hacer como vos, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias, gracias, porque estás vivo, latente, poderoso, 2000 y algo años después, Señor, que nos dejaste y ascendiste al Padre. Gracias, Señor, por esto. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomamos asiento. Los niños con Arturo. Los niños con Arturo. En base al anuncio que se dio de Alicia, nos acaban de avisar que ya están los dadores de sangre comprometidos para ir el día jueves, así que no se necesitaría que fueran más hermanos. Si usted se comprometió, vaya, pero no porque nosotros lo dijimos. Qué bueno es. Hermanos queridos, qué bueno es saber que el Señor está con nosotros en este tiempo y siempre, ¿no? Y yo quisiera que viéramos en esta mañana justamente como pensando en que los grupos pequeños van a trabajar este tema del señorío de Cristo, vamos a pensar en Jesucristo como el Señor. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es el hecho de que Cristo sea el Señor? Hubo un momento crucial, definitorio, diría yo, en el ministerio de Cristo y en el legado que recibieron sus discípulos. Ustedes saben, todos sabemos que eran 12 los discípulos, ¿verdad? Bien, uno, como bien lo dijo el Señor, yo los elegí a ustedes, pero uno de ellos es diablo, dijo concretamente, no tenía el mismo espíritu que los demás. Los demás eran incompletos, pecaban, se enojaban, decían cosas que no correspondían, eran un poco como nosotros todos los días, pero tenían el corazón junto con el Señor, tenían el corazón cercano a Cristo. Hubo uno que no, pero bueno, hubo un momento crucial y definitorio para que quedaran estos 12, en principio, y fue cuando se dio la enseñanza de Juan, capítulo 6. No lo busquen ahora, yo les relato brevemente. Hubo un momento donde Jesús dijo, en Juan 6, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra dura, ¿no? Fuerte. Muchos no entendieron y dice la palabra que desde ese momento lo dejaron, se fueron. Y Jesús les siguió diciendo, el espíritu es el que da vida, la carne no vale para nada. Esto dice Juan 6, en el 63. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Ustedes se dan cuenta que estas palabras están vivas hoy, 2000 y algo años después, y seguirán vivas hasta que Cristo venga? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué importancia que tiene esto? Darle lugar a la palabra que es espíritu y que es vida.
la palabra que sale de la boca de Dios. Señor, envía tu palabra y mi siervo sanará. ¿Qué tiene la palabra? Poder. ¿De dónde sale el poder? ¿De dónde tenía que salir la palabra? De la boca de Jesús. Y aquel centurión confió. Di la palabra y mi siervo será sano. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Se dan cuenta? Vida y espíritu en la palabra. Y esto es algo que está presente en toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero en Jesús, en los escritos del Nuevo Testamento, nosotros nos notamos una renovación poderosa de esta palabra. Jesús les dice, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Y entonces, en un momento, y por eso es este momento tan importante en la vida de Cristo y de su ministerio y en los 12, aunque uno no lo entendió, ya saben ustedes. Y entonces dice que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se fueron. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y esto trajo la respuesta de Pedro. Señor, dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué respuesta, ¿no? Impresionante. Pero estas son las respuestas que hacen a nuestra doctrina y a lo que creemos. Un Cristo que se manifestaría aún no estando. ¿Se dan cuenta? Las canciones, lo que cantamos, lo que creemos, está reflejado en esta mañana en la adoración. Esto dijimos. Un Cristo al que no vemos, pero un Cristo poderoso que sigue siendo poderoso para sostener y para levantar la vida 2000 y algo de años después. Y lo será. Ahora bien, esta pregunta, muchas veces el Señor nos la ha vuelto a hacer a cada uno de nosotros, estoy seguro. Usted no me diga sí, no asienta, no diga nada. Yo sé que es así, porque me la hizo a mí tantas veces. ¿Vas a volver atrás? ¿Vas a volver atrás? ¿Qué le dirías a Jesús? Si hoy te dice, también vos Rubén, también vos José, también vos Pedro, también vos Luis, ¿querés marcharte? Ponga su nombre, yo pongo el mío. ¿También vos querés marcharte? Es muy fuerte lo que estoy diciendo, que yo quiero estar en vos, que quiero vivir en vos para siempre, para que tengas vida plena, y vos en mí. Es tan fuerte esto, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto me parece una locura, una herejía. ¿Qué me parece? ¿Qué es lo más importante? Y ahora llego al punto. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para cada uno de ustedes? Ustedes se han preguntado esto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es aquello que si se lo quitaran hoy o en este momento ustedes dirían, no, muero? ¿Qué es lo más importante? ¿Es Jesús? Y hoy vamos a ver esto. Vamos a hablar de este compromiso radical. Radical viene de raíz. Esto significa justamente lo que está más profundo, lo que afecta a lo más profundo, lo definitivo, lo total, lo concluyente, lo primordial. Tiene muchas acepciones radical, pero incluso revolucionario por allí. Significa algo que está en el fondo de las cosas. Esto es un compromiso radical. ¿Cuál es el compromiso? Miren, el apóstol Pablo en Romanos 10, esa palabra sí está en el boletín, hizo un resumen de lo que creemos y dijo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca tenía importancia, tenía importancia. Nosotros siempre decimos, no es el que levanta la mano el que es discípulo. Para ser discípulo se necesita algo más, se necesita creer con el corazón, con toda la vida, ¿no? Y esto es lo que está diciendo el apóstol a los romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Filipenses, en el capítulo 2, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos pareció, hermanos, que era bueno comenzar con los grupos pequeños en este año, pensando en lo fundamental, en esa piedra basal en la que nos tenemos que apoyar para crecer, para avanzar. Para crecer en número, sí, pero lo más importante y lo que quiere el Señor es que cada escalón que nosotros hemos alcanzado sea ese escalón que no vamos a retroceder, no vamos a volver al anterior. Ese escalón sea una base en la que podamos comenzar a trabajar nuestra vida como siervos, como discípulos sobre todo, y caminar en base a eso. Y por eso este tema del señorío de Cristo es un tema fundamental, es radical como el compromiso que el Señor está pidiendo de nosotros. ¿Y qué significa en la práctica que Cristo es mi Señor? La palabra del griego es kyrios o kyrios, algunos lo traducen así, en el castellano, en el español es Señor. Se utilizaba para el amo de los esclavos, se utilizaba aún para el Señor mismo, para Jehová, y muchos traductores bíblicos tomaron Jehová como Señor. Pero sobre todas las cosas, en la jerga de la sociedad estaba claro que era el nombre del emperador. ¿Por qué? Porque el emperador era el amo, era el dueño. Había conciencia plena de que todo era de él, todo era de él. Todo el imperio era de él. Había un solo dueño en el imperio, el emperador, que estaba en Roma. Y esto estaba claro entre todos los funcionarios y estaba claro para todos. Ustedes se imaginan que se le diga Señor ahora a alguien más, que no sea por respeto el padre, que no sea por respeto al amo, al patrón. Se le decía Señor al emperador, al que era el dueño, al que tenía el poder. Y entonces, en este momento, se tenía que producir un choque, un tremendo choque. Porque este Jesús no solo era llamado rabí, maestro en la palabra, sino también Señor. Y entonces había algo que terminó confrontando tremendamente, y la historia lo muestra con toda claridad, lo que ocurrió en Roma y desde Roma contra los cristianos, la persecución y la muerte que esto originó en los próximos años. Ahí entendemos también por qué Tomás, que no estaba presente en las anteriores oportunidades en que los discípulos habían visto a Cristo, cuando él lo vio, él había dicho, hasta que no vea, no creo, ¿no? Y cuando él lo vio, dice la palabra, que al distinguir las heridas mortales de Jesús, la herida en el costado, la herida en sus manos y en sus pies, al ver esto en un cuerpo viviente, al encontrarse con el Jesús resucitado, dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Para nosotros hoy, más que repetir una declaración, mucho más profundo que repetir una declaración y decir Jesús es el Señor de mi vida, y esto lo decimos, muchas veces lo decimos en el bautismo cuando compartimos esto,
Si Cristo es mi Señor, Él es mi Kyrios, es mi dueño, es mi amo, es mi soberano, entonces yo tengo un compromiso con Él. Y este compromiso significa por lo menos 3 cosas que quiero que tengamos bien en cuenta en esta mañana. Primero, significa que me sujeto incondicionalmente a su autoridad, a su voluntad. Esto no es algo fácil. Todos nosotros tenemos un poco de egoísmo y un poco de independencia propia, ¿verdad? Y es algo que requiere poner nuestra voluntad bajo la voluntad del Señor. Su voluntad viene a mí, como decíamos recién, a través de su palabra, a través del Espíritu. El Espíritu trae la palabra. No se olviden lo que dijo el Señor. Yo me voy, pero viene un consolador detrás mío. Él les va a recordar todo lo mío. ¿Qué significaba esto? Que la palabra de vida, esa palabra que tiene poder, esa palabra creadora de un Dios creador del universo, esa palabra venía con poder a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Iba a implantar esa palabra en los corazones. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu es las arras, es la garantía de nuestra salvación. Significa que cuando nosotros creímos, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, lo que hizo Dios es implantar su Espíritu en nosotros y nosotros podemos estar seguros y podemos estar tranquilos que así es. Este gozo viene a nosotros, este gozo nos inunda, como decía Cristian al principio. Este gozo viene naturalmente a pesar de 1000 problemas, a pesar de las dificultades, sabiendo, como dice el Señor, que el cuerpo no vale para nada, pero lo necesitamos para trasladarnos, para andar, para estar. Sí, nosotros muchas veces creemos que es lo más importante. Sí, también nosotros, los cristianos, creemos que es lo más importante. No me digan que no. Muchas veces en el trabajo, charlando con uno, con otro, uno ve las características, ¿no? Alguien está pensando en el próximo fin de semana largo y habla de ese fin de semana largo. Yo me voy a tal lugar. O yo tomo las vacaciones en tal fecha, no se olviden que voy a faltar, me voy a Machu Picchu, por ejemplo. Esto lo escuché el otro día. Y me voy acá y me voy allá. Está bien, es donde uno pone el deseo. Está bien hacerlo, está bien hacerlo. Lo que el Señor nos está preguntando en esta mañana y siempre, ¿no? Rubén, ¿te sujetás incondicionalmente a la autoridad mía, a mi voluntad? ¿Qué haces al principio de la mañana? Vas caminando y decís, yo me las banco todas, soy un tipo fuerte, yo sé cómo se trabaja, cómo se hace, cómo salgo de las circunstancias, yo puedo. Fuiste. El Señor quiere que nosotros hablemos con Él, que lo consultemos, que lo busquemos, que pongamos nuestro espíritu debajo de Él y de su autoridad. Y esto comienza, esto es el cristianismo, no hay otra cosa. Nosotros podemos saber cómo solucionar nuestros problemas, nosotros podemos vivir en una franca rebeldía o podemos vivir en una autosuficiencia, que no es tan rebeldía, ¿no es cierto? Es una autosuficiencia y yo me la banco. Esto es todo lo contrario. Es renunciar a mi independencia. Es renunciar a mis propios criterios y deseos. Es renunciar a mi propia voluntad para ponerme bajo la voluntad de Dios. Esto es fuerte, hermanos, ¿eh? Con razón muchos se iban de cerca de Jesús. ¿Y lo dejaron solo? No, 12 quedaron. Pero había uno que no estaba formando parte del espíritu de los otros 11. Él es mi Señor. Él manda en mi vida. Él manda tu vida, si vos querés seguirlo. No hay otra. No somos salvos y venimos los domingos. Es buenísimo venir los domingos, pero no podemos poner nuestra confianza. Yo charlaba con alguien de nuestro GP en esta semana y yo le decía, mirá, no alcanza con el GP cada 15 días.
no alcanza. Es buenísimo juntarnos en un grupo chico, ahí surge todo, ¿no es cierto? Bueno, bárbaro. Pero nosotros necesitamos la congregación, necesitamos estar juntos. Hermanos, yo he cambiado cosas en mi vida que nunca creí que podía cambiarlas, escuchando desde ese lugar y diciendo, sí, Señor, tenés razón. Es así como vos lo decís. En la predicación de José, en la predicación de tantos hombres y mujeres de Dios, cambiando cosas, porque así lo necesitamos y necesitamos crecer. Y ese escalón que conseguimos tiene que ser el punto mínimo del cual vamos creciendo, vamos avanzando. Confesar a Cristo significa que me sujeto. Abro su palabra y no para aprender de Biblia necesariamente, no para estudiar la Biblia. Está bien esto, está bien. Abro su palabra yo para ver que Él define todas las cosas, para obedecerle, porque la palabra de Dios puede estar en un anaquel, puede estar en una biblioteca, y ahí está, con muchísimo respeto, ¿no? La palabra está ahí. Nosotros entramos una vez a una casa de una familia católica y tenían la Biblia abierta en el Salmo 91. Ustedes lo habrán visto. ¿Lo vieron alguna vez? No. ¿No es cierto que sí? Y era enorme la Biblia que había, era grande, era esas de letras grandes. Y había como una especie de reclinatorio, un lugar totalmente respetable, totalmente respetable. Pero la palabra de Dios puede estar ahí y puede estar ahí sin autoridad sobre mí. ¿Se dan cuenta? Yo puedo entrar y salir, puedo hacer lo que quiero y la palabra de Dios sigue estando ahí abierta en el Salmo 91. El Salmo 91 tiene unas promesas hermosas. Pero yo puedo hacer lo que quiero y la Biblia sigue estando. ¿Qué es lo importante de la palabra de Dios? Es que es voz de Dios. V-O-Z. Voz de Dios. Voz de Dios. Él habló, Él habla, Él sigue hablando a través de la palabra. Lo que cantábamos, mucho de lo que cantábamos tiene que ver con lo que dice la palabra. No tenemos temor, hemos sido libres, hemos sido salvos, hemos sido sanos, hemos sido bendecidos por Dios hoy y siempre. Lo seguimos cantando. Vamos a seguir cantándolo, porque es verdad. Es voz de Dios, es lo que Dios dijo, es lo que Dios promete, es lo que Dios me ha dado, es mi capital. Yo eso no tengo nada que tenga la fuerza y el poder de tener a Dios en mí, en mi vida. Y estoy seguro que a usted le pasa lo mismo y estoy seguro que el Espíritu está hablando en este momento a su mente y a su corazón, hermano, como al mío. Y está diciendo, esto es verdad, no tengo nada. Y si en algún momento yo, aún sabiendo lo que Dios quiere para mi vida, igual hago una cosa que no corresponde, hago algo malo, digo, pienso algo que no corresponde, yo tengo que resistir eso, tengo que tomar autoridad sobre mí mismo y tengo que practicar la confesión, tengo que rectificar mi rumbo, tengo que corregir mi rumbo, tengo que arrepentirme y enderezar mi vida, porque Él es el que manda, Jesús manda. Él toma autoridad sobre mí. La palabra dice en Proverbios 28:13, 1000 años, casi 900 años antes de Jesús, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Es esto sanador? Absolutamente, absolutamente. No hicimos las cosas como debíamos, no lo consultamos, hicimos lo que quisimos. Y bueno, pero esta es la historia de todos nosotros. Esta es la historia nuestra. El que encubre no va a prosperar, dice la palabra. ¿Qué hago? Cajoneo. Yo siempre digo, y charlamos con los hombres, nos reímos bastante de esto en el grupo nuestro. Somos de cajonear las cosas, somos de esconderlas. Hasta que un día es tal la cantidad de porquería que hay ahí abajo, que se viene el estante abajo, se cae, ¿no es cierto? Los hombres las mujeres son más de hablar, son distintas en ese sentido. Es muy bueno eso, sigan haciéndolo. Y los hombres tenemos que aprender a confesarnos unos a otros, a hablar unos a otros, a sacar las cosas del anaquel, de abajo, la suciedad y lo que no corresponde, y traérsela al Señor y decir, Señor, perdón, porque... Y no solamente esto, sino mencionar cuál es el pecado, porque somos de esconder.
el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes que esto es importante? Confesar y apartarse. Y como Cristo manda en mi vida, cuando algún deseo fuera de la voluntad de Dios quiere asomar, ¿qué hago yo? Tomo autoridad sobre mí mismo, porque tengo poder para hacerlo. Y entonces dice la palabra, tengo que hacer morir lo terrenal dentro de mí. ¿Qué es esto de hacer morir lo terrenal? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero de veras que es muy importante que nosotros sepamos que tenemos algo que es dominio propio, ¿no? Algo que Dios nos lo dio y con lo cual nosotros tenemos voluntad. Esto está en nuestra alma, la voluntad, el asiento de la voluntad es nuestra alma. Y nosotros con esta voluntad podemos hacer frente, resistir al enemigo, como decía recién, no ver diablos por todos lados, pero indudablemente hay alguien que quiere nuestra destrucción y la palabra lo dice con toda claridad. Él vino para hurtar, matar y destruir. En cambio, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto es lo que Él nos dice en esta mañana. Trabajemos juntos, me está diciendo. Yo pongo mi nombre, usted pone el suyo, Rubén, caminemos juntos. Caminemos juntos. Es por tu bien. Miren, Dios va a seguir siendo Dios después de encontrarse conmigo. Pero yo no voy a seguir siendo el mismo después que me encuentro con Dios. Esto es verdad. Yo no fui el mismo. Yo cambié. Y hubo 1000 cosas y todavía no terminé de cambiar. Obviamente que no estoy completo, no estoy perfecto. Pero necesito esa presencia. Él sigue siendo Dios, pero yo lo necesito. ¿Entienden? Y Él viene con esa humildad a decir, vamos juntos, vamos juntos. Por eso decimos, y yo lo puse en un recuadro allí, la lectura de la palabra no es apenas enterarme, informarme de lo que dice la Biblia. Qué bueno que es venir cada 15 días y compartir en un grupo pequeño la palabra que tengamos en ese momento. Ustedes van a comenzar viendo seguramente Jesucristo es el Señor, porque este es el tema que ustedes van a ver. De manera distinta, seguramente más rico que lo que hoy estamos viendo y más detenido, mejor, bueno, aprovéchenlo. Pero esto no es solamente buscar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, es lo que me lleva a una búsqueda. Y esa búsqueda es para conocer su voluntad y para vivir esa voluntad. Que dice la palabra en Romanos también, es buena, agradable y perfecta. Esto es lo que viene para tu vida, bendición. Esto es lo que viene para la vida del que obedece y del que está bajo la autoridad de Dios. Por supuesto, si me dice que no mienta, que hable siempre la verdad, porque es mi Señor, voy a hablar siempre la verdad. Y cuando me fui de mambo, ¿no? Que a veces por apuro, qué sé yo, digo una cosa que no corresponde, y viene a mi mente y dice, pero esto es así realmente como yo lo dije. No, prácticamente esto es una mentira, ¿no es cierto? Porque no es así. O alguien pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están? Y levanto la mano, y no sé si están así. Y bueno, y entonces yo no voy a mentir, pero si miento ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que confesar. Si Él me dice que no se ponga el sol sobre mi enojo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Saben lo que significa? Que no tengo que llegar a la noche con el mismo tema. Tengo que arreglar esto con alguien con quien me enojé o conmigo mismo en primer lugar, porque muchas veces nos enojamos con nosotros mismos, empezamos por ahí, seguimos enojándonos con los que están alrededor y terminamos enojados con Dios. Y entonces creemos que Dios es el problema y el problema soy yo. El problema soy yo. Si me dice que no hurte o que no robe, tengo que tener cuidado de no llevar a casa ni siquiera algo, una goma, no sé, algo del colegio, algo que no es mío, no corresponde. Si me dan algo para administrar, tengo que ser cuidadoso y fiel. Él es el que manda mi vida y estoy bajo autoridad.
Él me dice en su palabra que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Y esto a veces es más difícil, porque primero por el ambiente en el que nos movemos, ¿no es cierto? A veces es bravo, es difícil. Bien, ni groserías, ni insultos, ni cosas que ofenden, que hieren o lastiman. Hay algunas cosas que son espontáneas y que salen espontáneas, ¿no? Y otras que son, algunas palabras, que son palabras que surgen porque las pensé y entonces tuve tiempo de corregir y no lo hice. Bien, esto no está bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo tengo autoridad sobre mi vida, autoridad con mayúscula, yo digo, Señor, esto no te agrada a vos, esto no sirve, lo saco, lo resisto. Y esto es trabajo permanente, trabajo permanente. El sexo no es pecado, es santo y puro como Dios lo creó. Y nosotros tenemos que reafirmar esto como corresponde, pero Él lo reservó únicamente para el matrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. No debo tener relaciones sexuales con mi novia o con mi novio. Tengo que guardarme en santidad. Esto es lo que tenemos que hacer. Queremos progresar, queremos avanzar, queremos salir adelante, queremos subir un escalón más, no queremos estar siempre igual, no queremos estar mirando y dándonos vuelta y mirando las circunstancias que nos rodean. Circunstancias, acuérdense, es de circunferencia, viene, ¿no? De lo que está alrededor, de ese circulito que me rodea y que muchas veces me domina. ¿Quiero salir de eso? Tengo que poner los ojos en Jesús. Tengo que buscarlo a Él. Si soy casado, hay una sola mujer en mi vida con la que puedo tener intimidad sexual. No debo siquiera, dice la palabra, desear otra mujer. El pastor Sergio lo decía días atrás, con tanta claridad. Y como Cristo manda en mi vida, cuando algún deseo asoma que no corresponde, yo tengo algo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Entregarlo a los pies de Jesús. Esto es lo que yo tengo que hacer. Esto significa vivir bajo señorío. Esto es radical, sí. Pero esto es bravo. Yo espero que el próximo domingo estén todos otra vez. No voy a predicar yo, les aseguro. Pero a Jesús se le fue gente. Perdió discípulos. ¿Esto significó un fracaso para Jesús? ¿Qué les parece a ustedes? De ningún modo. Se quedó con 12. Y Él dijo, yo sé que uno me va a entregar, pero los otros 11, ay querido, dieron la vida. Dieron la vida. Por eso nosotros llegamos a conocer toda esta maravilla de la palabra de Dios hoy y la podemos vivir. Dieron la vida. El Espíritu aplica la palabra a mi vida personal, la trae. ¿Cómo lo hace? Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. El Espíritu hace que esta palabra sea entendida por mí, se me abran los ojos y diga, esto es así. Y esto es lo que yo oro para mí y para ustedes hoy. El Espíritu hace que estas circunstancias específicas, concretas, me muestren la voluntad de Dios, lo que tengo que hacer. Miren, esta semana veíamos, o mejor dicho, lo vio Graciela porque es la que me inspira dándome palabra todo el tiempo. Y en un momento ella me decía, mirá lo que leí, orar, planificar y hacer, ¿no? A veces nos quedamos con el orar y esperar. Y bueno, yo espero que Dios me traiga todo, que me lo ponga acá adelante. Y bueno, sí, pero muchas veces Dios quiere que vos planifiques, que vos prepares lo que vas a hacer, que vos prepares tu día, tu semana, tu mes, tu año, tu vida próxima. Nos encantó en Pringles, fuimos a hacer una visita y una hermana jovencita, 20 años, recién casados hace poco tiempo, con un tremendo testimonio hacia atrás, está cerca de recibirse, no recuerdo exactamente el título, pero está por recibirse para dar clases en una escuela como profesora, creo. Y nos encantó eso. Ustedes vieran, hermanos, la sencillez con la que viven, para decirlo de alguna manera. La humildad,
pero mucho más que eso. Y ellos están entendiendo en este tiempo, pero qué gozo poder ver cómo Jesús, este Jesús, cuando vos te pones bajo la autoridad de Él te saca del lugar donde estás. En el caso de ellos, como matrimonio incluso los sacó de adicciones, pero muy fuertes. Adicciones que los habían invalidado como personas, nos contaban, aún teniendo 21, 22 años. Y cómo el Señor le dio sentido a su vida. Cómo Dios le dijo, así vos querés vivir conmigo, yo vas a ver lo que yo voy a hacer con vos. Y comenzó a trabajar en ellos y les dio responsabilidad. Tienen hoy un bebé, comenzaron a trabajar, el año pasado se casaron y están avanzando en su vida privada, en su vida personal, si es que hay vida privada, no lo sé. Personalmente están avanzando, están creciendo y están pensando en el futuro, que es que no hay que pensar ahora, sí, orar, planificar el futuro y avanzar, hacer. Esto es parte de la palabra que recibimos el año pasado, ¿se acuerdan? Yo quiero pensar por un momentito nada más, en esto. Esclavo por amor. Ustedes saben que existiendo la esclavitud como cosa normal en aquellos años, cuando Jesús da la palabra, tal vez estamos hablando de unos 5.000 años, 4.500, más o menos 5.000 años, cuando se da la ley, Dios limita la esclavitud entre los hebreos a 6 años. Al cumplir el 7º año, esa persona tenía que quedar libre. Ahora, cuando llegaban los 6 años, algunos estaban felices. Por fin me voy a sacar de encima este patrón duro, severo, explotador. Y otros estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Porque les había ido bien en ese tiempo, porque su familia había avanzado, había crecido y había un ambiente bueno y no querían salir afuera y ganarse la vida como un destino incierto y querían seguir trabajando con su patrón. Entonces la ley decía que debía hacerse un pacto. Y ese pacto era llamar a los jueces de la ciudad, los ancianos, venían y delante de ellos el dueño, el patrón, tomaba una lesna y hacía una marca en la oreja, horadaba la oreja de esa persona que quería seguir con ese patrón para toda su vida. Y nos preguntamos, hermanos, ¿cómo ha sido el Señor con nosotros? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido un tirano? ¿Ha sido un explotador? ¿Cómo ha sido Dios con vos? ¿Cómo ha sido Dios conmigo? Exactamente. Ha sido bueno, ha sido bueno. Y nosotros pensamos, bueno, pero pasó tal cosa en mi vida, pasó tal otra. Nosotros le tenemos que entregar esos sentimientos y esos pensamientos a Él y que Él nos devuelva para sacar todo lo bueno, todo lo fuerte, todo lo hermoso que hay en la relación con Dios. Yo pregunto, ¿nos ha ido bien en su casa? ¿Nos ha ido bien con Él? ¿Este Señor es un amigo, es un hermano, es un padre? ¿Me quiero quedar con Él? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y si estamos acá es porque queremos hacerlo. Dios ha estado con nosotros, Dios está con nosotros y este Jesús es no solamente un Señor bueno, un amo bueno, un soberano bueno, un Dios bueno, sino que está planificando y proyectando mi futuro y está diciendo, orá, sentate a planificar tu futuro, no esperes todo de arriba. Sí te puedo dar todo, sí te lo puedo dar en un instante y que Dios te lo dé y que Dios me lo dé. Pero yo necesito también saber que Él me da inteligencia y sabiduría para planificar y para caminar mi futuro. La palabra dice el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Pero yo le he tenido que decir, Señor, quiero ser tu esclavo. No está de moda la palabra, quiero ser tu esclavo. Por amor. Quiero que orades mi oreja, porque quiero saber que vos sos el que estás mandando, manejando y llevando adelante mi vida.
Por cierto, esto trae bendición a las circunstancias alrededor. Esto trae bendición a los que caminan alrededor también. Si alguien está bajo la autoridad de Cristo, va a traer bendición a los suyos, va a traer bendición a los que ama, va a traer bendición a su familia, primero a los que están más cerca y después a los demás. Pero esto es fundamental, que nosotros entendamos que Jesús es el Señor. No puedo vivir la vida cristiana a medias, no puedo hacerlo. Alguien dijo alguna vez, y yo estoy de acuerdo, es peor que no conocer, porque el que no conoce tiene la posibilidad mañana de pronto de conocer esto justamente, que Jesús tiene que ser el Señor para que la vida vaya adelante, camine, que avance, que bendigas al que está alrededor. Te está diciendo el Señor que tengas que hablar con alguien de tu familia, con alguien querido, con alguien que... Hacelo. Te está diciendo el Señor que tengas que hablar con compañeros de trabajo, que tengas que orar por ellos. A veces no tenemos que decir mucho, tenemos que hacer más que nada, ¿no? Y en ese hacer con los compañeros de trabajo no es fácil, pero podemos nosotros mostrar a Cristo a veces sin hablar de Cristo. Y esto es muy fuerte. Y significa que el Espíritu está presente en el medio de un ambiente muy difícil en ocasiones, muy difícil. Podemos decirle al Señor, Señor, ¿me has hecho bien en esta mañana? Me has hecho bien, Señor, me has hecho bien. Y puedo decirle, Señor, Señor, ven y quiero quedarme con vos. Los discípulos que se fueron, les diré, eran unos cuantos, porque en un momento dice que eran 70, en un momento dice que salieron de 2 en 2, eran muchos, y Jesús tenía muchos discípulos, muchos lo seguían, pero solo quedaron 12. Sacando uno, yo quiero estar entre los otros 11. ¿Y vos? ¿Vos, querido hermano, querés estar? No es solamente esto que significa que yo me sujeto incondicionalmente a su autoridad, sino también reconozco que el verdadero dueño de mi vida y de todo lo que tengo es Cristo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Lo mucho o lo poco? Lo mucho o lo poco. Cuando Él es el Kyrios, Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Nada es mío. Todo es de Él. Y ahora ustedes van a decir, bueno, sonamos. Y todo lo que hice y todo lo que tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dárselo? ¿Tengo que regalárselo a Dios? No, no está diciendo esto la palabra. Está diciendo otra cosa. Yo estoy seguro que cuando entendemos estas verdades vamos a dar muchísimo más de lo que dábamos. Estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque entendemos que vos das 10 y Dios te va a dar mucho más. Pero no es por esto que damos. Olvídense. Esto no es un tome y traiga. No damos para que Dios nos dé más. Damos porque fluye de nosotros el dar ante la necesidad. Fluye de nosotros dar porque alguien necesita. Y dice la palabra que entre nosotros no tiene que haber nadie que padezca necesidad. ¿Saben ustedes eso? En esta congregación dice eso. Entre nosotros no tiene que haber nadie que padezca necesidad. Lo tenemos que saber para eso. Muchas veces no lo hemos sabido. Pero miren, es necesario que lo sepamos. ¿Estamos hablando de que tenemos que dar todos nuestros bienes a la iglesia? No. ¿Tenemos que dar todos los bienes al Señor? Él no nos está pidiendo eso. Él está diciendo, yo soy el dueño de todo. ¿Qué tenés? ¿Tenés una casa? El dueño es Dios. ¿Qué tengo? Todo lo que tengo es de Él. Si no me voy a llevar nada. No me voy a llevar nada. Cuando reconozco que Cristo es el Kyrios, estoy diciendo que Él es el dueño, ¿entienden? Por esto es tan importante esta palabra, y es fuerte, yo sé que es fuerte. Realmente, hermanos, es el dueño de todos, porque dice la palabra que por Él, para Él y de Él son todas las cosas. O en otro orden, de Él, por Él y para Él. Creador es Jesús. Sustentador
y a Él vuelve todo. Creador, sustentador, y a Él vuelve todo. ¿Tenés temor de que pierdas lo que tenés? Entregáselo al Señor. ¿Cómo? ¿Tengo que poner la escritura a nombre? No. Entregáselo al Señor, si es de Él. Es de Él. No te vas a llevar nada, no me voy a llevar nada. La palabra dice, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Esto es fuerte. Y es mucho más que cualquier corriente política que pueda decir, mirá, lo que hay que hacer es esto, aquello, el dueño es el Estado, el dueño es el capital, nada. Jesús y la palabra están diciendo una cosa distinta. Dice, nada trajimos y nada podemos llevar. Sí dice que entre nosotros, como congregación, nadie tiene que padecer necesidad. Y cuando hablamos de necesidad, hablamos de muchas cosas. Podemos hablar de cosas que están desparejas totalmente entre nosotros, ¿no es cierto? Pero dice la palabra también, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Yo necesito esa libertad. Yo necesito esa libertad. Vamos terminando. Juan 8:32 dice, la verdad es que cuanto existe tiene un dueño. Esto es verdad. Cuanto existe tiene un dueño. La palabra también dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y si no es discípulo, ¿qué es? Nada. Si no soy discípulo, ¿qué soy? Si hasta hoy pensábamos que éramos dueños de algo, miren, somos mayordomos. ¿Saben lo que es un mayordomo? Es alguien que administra bienes ajenos. Como no, yo tengo los títulos a nombre mío y yo sé que eso es mío. No te lo van a quitar. Nadie te lo va a sacar, nadie te lo va a pedir. Si vos lo querés dar, lo das, pero eso es otra historia. La palabra dice que somos mayordomos, administradores de bienes ajenos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, hay un solo dueño. El emperador era el dueño de todo, el emperador era el dueño del imperio. Nadie podía decir que tenía algo en propiedad, ¿sabes? Si había comerciantes, sí había comerciantes, el imperio creció a través del comercio. Pero esto es así, hay un solo dueño, un solo dueño. Y lo tercero y último es que reconozco que ya no vivo para mí, sino vivo para el Señor. En Romanos dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto es fundamental, hermanos, para confortar nuestros corazones en todo tiempo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Si Él resucitó y vive, ¿qué le cuesta hacer que nosotros vivamos? Nada. Él tiene que declarar la palabra, nada más. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Qué quiere decir ninguno vive para sí? Ya no vivimos para nosotros, afuera el egoísmo. El egoísmo es tal vez la condición, bueno, ustedes saben, en buena medida es la soberbia y el egoísmo están fuera de la presencia de Dios, ¿no? Y es el idioma del infierno directamente, es aquello que hace que todo es para mí, todo es para mí. Yo busco esto para mí, trabajo para mí, estudio para mí, me preocupo por mí, compro para mí, vendo, todo es para mí. Si vivimos para nosotros, el centro de la vida somos nosotros. Y entonces, Cristo, ¿dónde queda? Afuera. Si Cristo es el Señor, Pablo dice, ninguno, no algunos, ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Así que, hermanos, cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, hay tres cosas. Nos sujetamos incondicionalmente a su autoridad, reconocemos que Él es el verdadero dueño de todo lo que somos y tenemos, y finalmente reconocemos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor. No vivo para servir, o sí, no vivo para ser servido. Yo quería saber si estaban despiertos, pero no. No vivo para ser servido, sino para servir. No soy yo el centro, sino es Él. Mi vida entera es de Él, por Él
y para Él. Miren lo que dice 1 Corintios 8:6. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Antes de cantar una canción y compartir la cena del Señor, en unos minutitos lo vamos a hacer ya. Voy a pedir a los hermanos si nos pueden acercar la mesa aquí adelante.